안녕하십니까. ¿Cómo están, señores? 다시 성경 말씀 펴놓고 이야기할 수 있어서 얼마나 El que 감사드리겠습니다. podamos volver a hablar abriendo la Biblia de nuevo me hace 성경 agradecer en gran 말씀은 manera. 살아있는 하나님 말씀입니다. La palabra de la Biblia es la palabra de Dios que 성경 está 말씀이 여러분 vivo. 마음에 들어가 자리를 잡을 때 Cuando la palabra de Dios se fija en el corazón de 여러분 ustedes y 누구도 entra en 그를 ustedes, 불문하고 sea quien 옛날 fuera, 여러분이 sin 아닙니다. excepción, ya no siguen siendo ustedes de 성경 말 antes, 여러분 속에 들어가 여러분의 마음을 이끌게 되면 entrando en 늘 ustedes cuando guía el corazón de 새로운 ustedes. 힘이 돋고 También una nueva 감사함이 fuerza 돋고 tendrán, 마음이 sobreabunda el 평안하고 agradecimiento, tiene la paz en su corazón 행복해집니다. y se hacen muy 우리 성경 felices. 말씀을 Primeramente vamos a 읽겠습니다. leer la palabra de la Biblia. 이제 출애굽기 제 12장입니다. Es Éxodo capítulo 12. 1절부터 읽겠습니다. Desde el versículo 1 vamos a leer. 사실은 1절부터 Si han encontrado, desde el 1 yo voy a leer. 여호와께서 애굽 땅에서 모세와 아론의 길러 가라사 Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, 이달로 너에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los 너희는 meses del 이스라엘 año. 회족의 고하에 이르라 이달 열흘에 너희 메인이 어린 양을 취할지니 각 가족들 그 식구를 어린 양을 취하되 Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por 그 어린 familia. 양에 대해 식구가 너무 적으면 그 집의 이웃과 함께 인수를 따라서 하나를 취하며 각 사람의 식량을 따라 너희 어린 양을 계산할 것이며 Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. 너희 어린 Conforme al 양은 comer de cada 허먹고 hombre 1년 haréis la 돼서 cuenta 어수하되 sobre el 양이나 cordero. 염소 중에서 취하고 El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. 이달 14일까지 간직하였다 해질 때 그 이스라엘 회중에 그 양을 잡고 Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 그 dos 피를 양을 tardes. 먹을 집문 설주와 문 좌우 설주와 임방에 바르고 Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 그 밤에 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴 나물과 아울러 먹되 Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. 난로나 물에 삶아서 먹지 말고 머리와 정가의 내장 다 불에 구워 먹고 Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus 아침까지 entrañas. 남겨두지 말며 아침에 남고 소화하라. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹어라. 이것이 여호와의 유월절이니. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis 내가 그 apresuradamente, 밤에 es la 애굽 땅에 Pascua de Jehová. 두루 사람과 지는 물어나고 애굽 나라 가운데서 처음 난 것을 다치고 모든 신에게 벌을 내리라. 난 여호와로라. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, 내가 yo 애굽 Jehová. 땅을 칠 때 그 피가 너희 거하는 집에 있어 너희 길을 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼 때 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 멸하지 아니하리라. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 너희는 이 날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 기로 대대로 지킬지라. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo 성경에 celebraréis. 나오는 많은 이야기들은 하나님께서 우리에게 Las 가르치시고 palabras 하시는 이야기. que aparecen en la Biblia, tantas palabras, son palabras que Dios desea 그래서 enseñarnos. 가장 중요한 그 말씀 속에서 우리가 Dentro de la 어떻게 palabra, lo más 예수 믿어 죄에서 importante, cómo 벗어나고 podemos creer en 하나님의 Jesucristo 백성이 y 되는 despojarnos del pecado y ser pueblo de Dios. En muchas partes va explicando acerca de ello. 제가 이러면 성경을 읽으면 내가 참 Cuando leo la Biblia, la realidad en la que yo estoy tan agradecido, ¿por qué razón? 교회를 다녔지만 정말 내가 죄 사함을 받았는데 He congregado a la iglesia. Yo decía, ¿será que realmente yo obtuve el 내가 perdón del 죄를 pecado? 사해달라고 기도를 많이 해 제가 진짜 사해졌는가? Yo oraba para el perdón del pecado, pero ¿será que 내가 지금 realmente yo 죽으면 fui 한나라를 할수 perdonado? 있을까? ¿Será que si yo muero podré ir al 그런 건 cielo? 항상 의문 속에 있었어요.
Siempre yo estaba en esa 그러나 interrogativa. 하나님 말씀이 내 마음에 들어오고 난 뒤 Un día, después de que la palabra de Dios entró en mi 내가 corazón, 달라지기 시작했습니다. yo empecé a cambiar. 말씀 믿어지기 시작했고 Empecé a ver, 그 a 말씀이 내 creer en la 속에 살아서 palabra, 역사하기 y la 시작했고 palabra estando vivo iba 그 obrando en 말씀이 mí. 내 속에서 내가 아닌 어떤 하나님 La 능력을 palabra 나타내기 시작했어요. ahora empezó a manifestar el poder de Dios que no era mi ser. 내가 그 열왕기하 5장에 보면 Cuando vemos en 그 Segunda 나만 de 장군의 Reyes 5, 문둥병자가 있는데 aparece el leproso Naamán. 그 이제 그 시리아의 장군이었죠. Era el general de Siria. 그 장군이 어느 날 이스라엘과 전쟁하려다 Este 전쟁터에 general 계집아이를 하나 un 줘. día estaba en guerra con Israel y trae cautiva a 그 una 계집종이 mujer, a 포로로 una 잡혀 joven. 나만의 집에서 나만의 Esta 아내에게 joven 수용도는 일을 한 거예요. es traída cautiva y viene a servir a la esposa 성경 그게 de 굉장히 Naamán. 놀라운 이야기를 하나 하고 있어요. En la Biblia habla de algo tan maravilloso. 그 계집종이 와서 얼마나 Esta 불편했겠어요. criada entrando allí, qué incómodo se habrá 내가 sentido. 하나님을 믿는데 Yo creo en 하나님 왜 Dios, 내가 포로로 잡혀오게 됐지? pero ¿por qué Dios me ha traído cautiva 언제 집에 aquí? 돌아갈 수 있어요? ¿Cuándo podré volver a mi 내가 casa? 언제 저 문둥병 걸리면 어떡하죠? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué si me contagio 수많은 la lepra? 염려, 근심이 Miles de angustias, preocupaciones habrá tenido ella. 근데 그 형편은 하도 변한 건 Pero la 없지만 situación no había cambiado para nada. 고향에 가고 싶고 Ella extrañaba a su tierra 동생이나 natal, 부모님을 보고 también 싶고 extrañaba a sus 친구를 padres, 만나고 a su 싶고 hermano, 언제까지 a sus 문둥이 집에 있어야 amigos. ¿Hasta 하지? qué día tengo que estar en la casa de este leproso? 근데 어느 날 이 계집종의 Un 마음에 día en el corazón de esta muchacha, un nuevo mundo llegó a ver. 아, 우리 장군이 저 문둥병자인데 Ah, nuestro capitán es leproso. 사마리아에 가면 엘리사 En 선지자가 있는데 nuestro 문둥병 100번 país 고치는데 está el profeta Eliseo. ¿Podrá curar fácilmente esta lepra? 내가 여기 포로로 Ah, 잡혀온 la razón por la 이것은 cual yo 하나님과 fui traída 나만 문둥병 cautiva 고치는 내가 연결고리 되기 es para 좋았구나. curar general Dios al general Naamán de su lepra. Ahora yo soy la conexión para 사모님에게 ello. 이야기를 Le tengo que 해야겠다. decir a la señora, 장군님이 문둥병이 나으면 얼마나 sí, qué feliz 기뻐하실까? estarán si el capitán se cura de la lepra. 가정이 달라지겠네. Sí, cambiará la familia y se harán felices. 받고 나면은 Después de que el capitán reciba la salvación, todos los días debemos de estudiar la Biblia, todos los días debemos evangelizar. 똑같은 위치에서 있는데 Estando en la misma posición, 그 마음이 어디로 이끌림을 받느냐에 따라 전혀 dependiendo hacia 다른 dónde se 세계에 dirige 살고 su corazón, vive en un mundo completamente distinto. 하나님 없이 그냥 내가 포로 잡혀 왔다고 생각하면 Imagínense que sea traída cautiva en ausencia de 왜 Dios. 문둥이 집에 왔어? Ah, ¿por qué tuve que venir en la casa de un leproso? 안 도와주고 안 잡히게 Ah, si Dios está presente, ¿por qué no impidió que yo sea atrapada? ¿Cuándo podré ver a mis padres? ¿Qué pasa si tengo lepra de esta manera? ¿Toda la vida tengo que vivir como esclava? Sea 10, sea 100, sea 20, todo sería preocupación y angustia. Pero ella se encontraba en la misma situación, pero el corazón de la criada había entrado un corazón. Ah, nuestro capitán es leproso. Sí, en Samaria rápidamente se podrá curar de aquella enfermedad. Ah, con razón, Dios permitió que yo sea traída cautiva aquí. Si este capitán se cura la lepra, ahora nuestro país va a estar más cerca de Siria. Sí, y la guerra va a parar y estaremos felices. Es la misma persona en la misma situación y dependiendo a qué corazón tenga, todo cambia. Mi madre, desde joven, iba a la iglesia. En el año 1951, mi madre falleció. Después que mi madre falleció, un mes pasó y mi hermano fue al cuartel. Mi padre tuvo que ir a ayudar a la guerra, patrocinar la guerra. Al momento, en la casa ya no estaba papá, mamá ni mi hermano.
y mi hermana, la mayor, tenía 15 años y no sabíamos qué comer, cómo vivir. Estábamos durmiendo y no sabía, y se oía algo raro, era raro. Cuando abrí mis ojos, mi hermana no podía llorar delante de nosotros, estaba escondida y cuando nos quedamos dormidos, ella empezaba a llorar. Hacía frío, no había que comer. Mi hermana casi pasó hambre. Así viví yo cuando éramos pequeños y con empeño congregaba a la iglesia. Aunque íbamos de la misma manera a la iglesia, antes de renacer y después de renacer, era completamente distinto. De la misma manera, tenía culto, oraba, leía la Biblia, todo lo hacía de la misma manera. Pero mi vida siempre estaba en oscuridad y siempre había dolor, estaba en medio de la tristeza y yo no tenía convicción. En el año 1962, ahora en la palabra de la Biblia descubrí que mi pecado había sido perdonado. Mi vida empezó a cambiar completamente. Todo lo que ahora también estoy haciendo no pienso que yo haga. Yo soy un hombre que ha tenido muchos problemas. La palabra de la Biblia, después de que entró a mi corazón, yo estaba mirando con la misma Biblia, pero lo que sentí era completamente distinto a antes. El general Naaman, la muchacha, estaba en la misma casa del general y con la lepra. Ahora ella como esclava estaba sirviendo, pero la palabra de Dios antes de que esté viva. Y cuando estaba vivo, la palabra de Dios era completamente distinto. Un día, la criada le dice a la esposa de Naamán: Señora, hay algo que quiero decirle. ¿Qué es? Nuestro general está enfermo. ¿Y sí? ¿Y qué por eso? No, no, es que en nuestro país está el profeta llamado Eliseo. Él ha curado muchas enfermedades. Si el general va, sin lugar a dudas, se curará de aquella enfermedad. Por favor, no digas cosas absurdas. No. Imagínese, señora. Si el general va y vuelve sin curarse, imagínense qué dolor. Yo estaré en problema toda mi vida. Entonces no le voy a decir, pero yo tengo convicción. Si usted va delante del siervo de Dios, se curará de la lepra. Ella ya está loca. ¿Tú dices que tiene sentido eso? No, señora. A ver, dígale al capitán. La señora le dice a Naamán: Eliseo. Sí, varias veces yo he oído acerca de él. Sí, dice que es el profeta que sirve a Dios y que el poder de Dios está en él. ¿Usted oyó de él? Sí, realmente yo oí. Esta criada dice que conoce muy bien a Eliseo y que si tú vas te curará sin lugar a duda. ¿Cierto? Dile que venga. Ella fue. ¿Cómo puedes estar tan segura? General, es que yo estoy bien segura. Él es verdaderamente hombre de Dios. ¿Alguna vez él curó la lepra? Lepra en sí nunca curó, pero él curó muchas enfermedades también. Realmente, a personas muertas, él hizo que reviva. Eso era cierto. Yo también, el rumor sí lo he oído. General, vaya a Samaria. Usted se va a curar de su lepra. Yo mientras que vivo la vida, hay tantas verdades que he descubierto. Nosotros mientras que realizamos el IYF tenemos mucho intercambio con el mundo entero.
El embajador de Paraguay era muy amigo con nosotros porque venía a nuestros eventos. Un día el embajador se acercó y me 저는 dijo, 박옥수 목사님을 형님으로 모시고 싶어요. yo quiero tener al pastor Oxupar como mi hermano 물론 mayor. 대사가 저보다도 좀 나이가 어리다. Claro, el embajador tenía 내 이름을 ahora era más joven que yo y ahora dijo que su 그러면 nombre 내가 era 동생이고 Tesupar. 소수하지 대수가. Ay, si eres hermano menor, tienes que decir Susu, no Tesu. 그 말을 못 알아듣더라고요. Él no me entendía a mí. 모르니. Y ya que no entendía el coreano, pasó el tiempo. 어느 날 대사님 저한테 와서 Un día el embajador se acercó y seriamente me habló a 오늘 mí. 제 고민이 하나 있어요. Pastor, tengo una preocupación. ¿Qué es? 파라과이 대통령이 한국에 오십니다. El presidente de Paraguay viene a Corea. 3일 동안 계십니다. Durante 3 días él se 3일 queda. 동안 계시는 제가 대사인데 제가 모든 Yo soy embajador y durante los 3 días que él está, yo tengo 대사가 ahora la 있는 responsabilidad de 동안에 todo. 대통령이 오시는 건 El que venga el presidente mientras que uno está como embajador es una gran suerte. 3일 동안 대통령 잘 Durante 모셔 los 대통령 3 días, 마음에 들면 si yo realmente cuido bien al 제가 presidente, 장관 되는 것도 문제가 아니고 es tan fácil para que 국무총리가 될 수 있어요. yo llegue a ser ministro o primer ministro. Eso es realidad. 내가 대사로 있는 동안에 우리나라 Durante 대통령이 que 내가 uno 이제 está 대사로 오면 como embajador, cuando el presidente viene en ese país, esto es una gran suerte que casi es imposible que surja en la vida de uno. 내가 대통령을 잘 모셔야 하는 3일 동안 Yo tengo que servir bien al presidente, 문제는 저희 대사관에 돈이 재정이 너무 pero el presupuesto que tenemos realmente no es suficiente, dijo 고민을 él. 많이 했습니다. Estaba muy preocupado. 그러다가 내가 대통령이 음악을 좋아하시기 때문에 합창단을 El presidente le gusta la canción y quisiera realizar el musical junto con el presidente. 형님, Hermano 일생에 mayor, 전에도 끝에도 없는 마지막 부탁인데 esto es un ruego, realmente el último ruego que tengo en toda mi vida. Por favor, permítame, envíe 그래, al 그때 coro. 한참 기간에 우리가 저 Justamente en ese entonces estábamos en una campaña en el estadio de Chamshil 그래서 합창단장에게 얘기해서 y le dije a la conductora del coro y eligiendo a algunos, nosotros hemos hecho el concierto. 그래가지고 제가 저도 이제 8시 20분 늘 이제 그 단에 올라서요. Y siempre yo me pongo en el escenario a las 8:20. 그래서 제가 이제 그 계산해 보니까 7시 반까지 있어도 되겠어요. Iba calculando y hasta las 7:30 podía estar allá. 그 음악회 30분 전에 갔어요. 30 minutos antes del concierto yo 그래서 fui. 내가 전화가 왔어요. El embajador supo que yo fui y me llamó. 9층으로 좀 내려오세요. Pastor, por favor, baje al 9º piso. Y yo fui al 9º piso. Estaba el embajador, estaba el presidente, estaba el secretario, estaban 2 ministros y 5 personas estaban allá. 25, 한 5분, 30분 가까이 이야기했어요. Yo durante 20, 30 minutos hablé con ellos. 생전 처음에 대통령 만나고 얼어가 무슨 말 할 줄 Era 모르겠어요. la primera vez que veía al presidente. Estaba congelado, no sabía qué decir. 그러다 제가 죄사하면 책을 한 권 선물을 줬어요. Y le regalé el libro El secreto del perdón del pecado, nuevo 그리고 이제 nacimiento. 와서 집회를 했어요. Y luego volví y realicé la 며칠 campaña. 지난 뒤에 대사님 전화했어요. Pasó algunos días y el embajador me 목사님, llamó. 대통령 그 책을 다 읽었어요. Pastor, el presidente leyó todo ese libro. 대통령이 목사님을 초대하는 편지를 보내왔어요. El presidente envió una carta de invitación a usted. 제가 목사님 파라과이 좀 가시죠. Pastor, vaya a Paraguay. 제가 대통령한테 편지를 썼어요. Yo le escribí la carta al 대통령 아까 presidente. 초청해 감사합니다. Su excelencia, muchas gracias por su invitación. 캠퍼에서 내년 2월 달에 파라과이 가는데 El año que viene, por el campamento de IYF, yo voy en febrero a Paraguay. Si le parece bien, en ese momento quisiera verlo. Y en febrero yo fui a Paraguay. 난생 처음 대통령 초청으로 오니까요. Cuando fui por primera vez por la invitación del presidente, todo era distinto. 딱 내리자마자 Cuando me bajé del avión, 경호실에서 와서 habían venido 전부 다 personales de la seguridad. Siéntense todos y me llevaron solamente a mí. 제가 있게 하고 Y yo estaba en la sala VIP y todos los trámites habían acabado. 비밀점을 경찰관 24시간 감시. Y había policías del área de la agencia secreta
dentro del hotel que me cuidaban y todo el tiempo me hacían escolta. Eso viene a ser lo básico cuando es invitado por el presidente. La noche antes de encontrarme con el presidente, el secretario nos llamó. 대통령과 만나는 시간이 얼마냐? ¿Cuánto tiempo tengo para encontrarme con el presidente? 40분. 40 minutos, me dijo. 대통령이 더 이야기를 하고 싶으면 괜찮지만은 Y si el presidente desea hablar más, no 대통령이 다른 importa. 사인이 없으시면 Pero si él no muestra otra señal, después de 40 minutos, pastor, usted debe retirarse. Está bien. 그래 이제 전화할 거예요. Y colgamos el teléfono. 이제 대통령 40분인데 Son 40 minutos. 제가 전공이 제사함 받는 거잖아요. Mi especialidad es acerca 진짜 del 제가 perdón del 그동안 그 pecado, 부분을 acerca del perdón del pecado y renacer. Yo debía hablar acerca de ese punto. 합창단에 가서 노래 3곡 부르면 15분 Si el 걸려요. coro canta 3 canciones, tardamos 15 minutos. 근데 인사하고 Saludamos. 그래서 3곡 빨리 하면 10분 Rápidamente, 끝나고 si 인사하고 cantan, 15분이 걸려요. entonces podremos hacer todo en 10 minutos, saludo y todo. En 15 minutos podemos 남는 시간이 terminar ello. 25분이에요. Entonces lo que queda son 25 그러니까 그 minutos 사람들 가운데서 말 entre 잘하는 las 딱 personas. Aquellas personas que podrían tener posibilidad de hablar mucho, 엄청난 yo les saqué 대통령이 할 y le 이야기가 dije a los 많으니까 miembros del coro del presidente, yo tengo 절대로 muchas 시간 cosas 뺏지 que 마. hablar con él, por favor, no me quiten el 시간 tiempo. 뺏으면 Si me quitan el 다음에 tiempo, 다른 날 대통령 올 때 그 사람 뺀다. ya le voy a sacar a aquella persona la próxima vez que veamos a presidente en otros países. Ay, el miembro del coro era tan obediente. 25분 동안 말씀드렸어요. Durante 25 minutos iba predicando la palabra y yo iba preparando el guión, ponía, sacaba las cosas 궁에 갔습니다. y fuimos al palacio presidencial. Y cuando 딱 5분이 걸려요. nos saludamos, pasó 5 minutos y empezamos a predicar. 죄송합니다. 사도행 13장 22절에 Hechos 13:22 yo leí. 내가 이세 아들 다윗을 만난 내 마음이 아픈 Me encontré con el hijo de Isaí David y está conforme a mi corazón. 내 뜻을 다 이루게 하리라. Haré que toda mi voluntad se cumpla en 이 él. 성경을 처음 읽어드렸어요. Yo le leí primeramente este versículo al presidente. Su excelencia, si usted tiene la misma voluntad, teniendo un mismo corazón con Dios, Dios va a erigir a su excelencia. ¿Y cómo es que uno puede tener un mismo corazón con Dios? Yo quisiera comentarle, mediante la sangre de Jesucristo, obtener el perdón del pecado. Acerca de ello, yo le iba explicando. El presidente oyó esa palabra y obtuvo el perdón del pecado. Quedó todo colorado y ya quería llorar. Y sujetó fuertemente mi muñeca y parecía que se iba a romper mi mano. Y estaba muy feliz. Estaba agradecido. Era un momento que no podía olvidar. Desde ese día ahora hemos sido los amigos más íntimos. Después de los 40 minutos salimos después de la canción del coro y estábamos en un viaje, ya 10 minutos había pasado y el secretario nos llamó. Hoy en el campamento de IYF, el presidente participará en el campamento. Pasó 10 minutos y volvieron a llamarnos. El presidente mandó que todos los ministros, todos los departamentos participen en el campamento de IYF. Escándalo ocurrió en la tarde del campamento de IYF. Vinieron miles de la agencia de seguridad para ver la seguridad, a chequear todo. Y yo participé en el campamento sentado con el presidente y nos encontramos cada año para compartir. Y en 3 ocasiones vino a Corea. ¿Cómo podría yo encontrarme con el presidente de un país? Soy una persona que anuncia el Evangelio. Cuando hay necesidad de que yo predique el Evangelio al presidente de un país, Dios permite la oportunidad para que me encuentre con ellos. No es fácil. Si Dios lo hace, no hay nada que sea imposible. Me he encontrado con 27 a 29 presidentes de los países. Con algunos me he encontrado 5 veces, 6 veces.
En cada momento yo siempre predico el Evangelio. 다 거듭난 건 아니에요. Qué pena, no todos han 대부분 recibido, 거듭나고 no todos han 그다음에 renacido. 그렇지 않는 분도 있지만 Algunos han renacido y algunos no. 무슬림 나라 같은 데 가서는 En países musulmanes, 이게 다 잘 안 들어갔어요. a veces lo que yo decía no entraba 그러면서 bien. 우리가 대통령이랑 그분하고 저하고 너무 거리가 먼 사람인데 El presidente y yo somos personas tan distantes, 하나님이 이런 일을 저를 통해 이루신다. pero Dios va cumpliendo esta obra mediante mi ser. Y yo estaba tan agradecido. 여러분 저는 교회 다니는 거 다 다닙니다. Señores, bueno, 자, 이제 congregamos a la 이야기를 iglesia, todos van a la iglesia, 어떻게 vamos 믿는 a 것이 compartir. 잘 믿는 거냐. ¿Cómo debemos creer para 어떻게 decir 믿으면 que se cree bien? 거듭나느냐. ¿Cómo debemos creer para 어떻게 renacer? 죄 사함을 받느냐. ¿Cómo debemos creer para obtener perdón del pecado? 거듭나지 않는지 어떻게 ¿Cómo 구분하느냐. podemos diferenciar si ha renacido sí o no? 여러분 제가 그 일을 하다 하는 그게 Señores, 분명히 하나님 mientras que voy 보여주시죠. realizando aquella obra, Dios claramente me muestra aquello. 그래서 사람이 지금까지는 자기 생각을 가지고 자기 경험을 가지고 자기 지식 Hasta ahora, con su conocimiento, con su experiencia, con su inteligencia, la gente va viviendo, 예수님이 오시 마음속에 막혀요. pero cuando Jesucristo llega a su corazón, 예수님이 오시기 전과 오신 후 같은 사람은 한 no 사람도 hay 없어요. nadie que sea el mismo antes y después de que venga 예수 Jesucristo. 오신 마음에 안 계시면 늘 자기 방법, Los que no 자기 tienen a Jesucristo 인간적인 en su corazón, 생각대로 siempre con su manera, con el pensamiento humano, siempre va viviendo. 방언을 해도 예언을 해도 Por más que 기도해 hable 병이 나아도 lenguas, por más que profetice, por más que ore y se cure la 예수님이 그 enfermedad, 마음 안에 있는 사람들은 esa persona que tiene a Jesucristo en su corazón, 예수님이 없는 사람은 다른 게 있어요. hay algo distinto a los que no tienen a 예수님의 Jesús. 이끌림을 받아요. Ellos que tienen a Jesús son guiados por Jesús. Dios estando vivo trabaja en ellos y Dios con poder trabaja en ellos. 그러니까 저들은 Por lo cual nosotros, 너무 사람이 달라요. realmente la gente cambia en gran manera. 얼마나 감사. No se imaginan lo agradecido que nos sentimos. 교회에 어떤 부인이 오래전에 나왔어요. Hace tiempo atrás, una señora congregó a nuestra iglesia. 죄송합니다. 그분이 막 이렇게 Discúlpeme, esta señora es así de gorda y siempre ahora era difícil para sentarse. Un día me encontré en la iglesia. 목사님. Pastor, pastor, me llamaba ella. ¿Qué pasa? A ver, oíganme, pastor. 부인을 앉아서 이야기. Y yo sentado empecé a platicar con ella. 얘기를 하냐면 Ella que me decía a mí 저는 밤에 잠이 안 온대요. que ella no podía dormir bien a la noche 매일 잠많이 하면 20분 자고 y que si duerme mucho, duerme 20 minutos, 15분 자고 15 minutos, 잠을 안 자니까 몸에 살이 찌는데 ya que ella no puede dormir, empieza a 처음에 engordar. 60kg, 아이고 그렇게 또 Al 돼야 comienzo 되는데. tuvo 60 kilos. Ay, mira, 70kg, engordé. 80kg, 90kg, 70, 100kg 자꾸 올라가는 80, 90, 100. 이 부인이 지난 과거에 쭉 너무너무 Ella me iba contando todo su pasado y era tan triste lo que ella me contó. 그날 저녁 그래서 거의 잠을 못 잤어요. Esa noche ella casi no había 죄 podido 사함을 dormir. 받고 나서 Después de haber obtenido el perdón del pecado, 2시간을 잠을 잤다는 거예요. pudo dormir 2 horas. 얼마나 기뻐하는지. Estaba tan contenta. 삶이 완전히 달라졌어요. Su vida había cambiado 이야기 completamente. 다 할 수 없지만 Aunque no podemos contar todo 저는 eso, 제가 목사로서 가장 기뻤던 게 como pastor que soy, el momento más feliz en mi 우리 vida, 아버지가 돌아가기 3일 전에 3 días antes de que mi padre 사함을 llegue a fallecer, él murió 그 3일 recibiendo la 동안에 저희 salvación. 아버지는 지금까지 한편 사는 전혀 다른 분이에요. Durante los 3 días antes de morir, él vivió una vida completamente distinta. 너무너무 감사한 거예요. Y realmente estaba tan agradecido yo 예수 내 마음에 después que el Señor 들어와 entró a mi 계신 corazón. 후 변하여 새 사람 He cambiado, he sido nuevo. 머리털보다도 더 많던 내 Mi 죄가 pecado, que era 눈보다 tanto como la cantidad de mi cabello, 졌네. ahora ha quedado más blanco que la nieve.
저는 입으로 이 노래 많이 불렀어요. Yo he cantado tanto esta canción por la boca. 기쁜 날, 주 나의 죄 다시 선 날. Día feliz el día en que el Señor lavó todo mi 저는 pecado. 입으로 노래 불렀어요. Yo cantaba 내 마음의 solamente por los 노래가 안 labios. 됐어요. Con mi corazón no 죄사함을 podía 받고 cantar después de que obtuve el perdón del 예수가 내 pecado. 속에 들어오신 이후에 Después que Jesús entró a mi corazón, 달라질 수. no podía menos que cambiar. 제가 압곡동이라는 데 가서 Fui a Apcocton, 복음을 제가 나이 많은 저보다 나이 중년 부인이 predicaba el Evangelio y una señora de edad media recibió la salvación. Ella cambió tanto 얼마나 감사한지 y estaba tan agradecido. No se imagina, no podía expresar por palabra. 저희들이 성경학교 학생 만나 Un día había venido un estudiante seminarista, 나한테 와서 내가 어떻게 성경학교 가게 됐는지 간증을 하고 me testificó cómo él llegó a venir al seminario. 이 학생이 이야기를 해요. Este estudiante me dijo, 축구 선수였어요. él era un futbolista. 축구를 너무 좋아해요. A él le encantaba jugar al 자기 fútbol. 소원이 있어요. Él tenía un deseo, 국가대표가 돼서 él quería ser 월드컵에 나가서 ahora entrar a la selección y cuando vaya a la Copa del Mundo 그 백- y 네트를 chute su pelota, ahora 골이나 그게 la 한편으로 pelota tocará la red y la red comenzará a moverse. Y eso era su sueño de toda su vida. Entró al colegio 이 사람 공 ahora 하나만 아주 de fútbol. 놀아요. Él todo el día puede divertirse con una pelota nada más. Un día estaba un poco enfermo, pensó que era porque practicó mucho. Después, al día siguiente, empeoraba más. Pasó un tiempo y él se hizo un análisis, tenía tuberculosis en el pulmón. Hoy en día, con solo tomar el medicamento, rápidamente uno se cura de la tuberculosis. En aquel entonces era terrible la tuberculosis, especialmente la tuberculosis es bien contagioso, se contagia fácilmente porque cuando uno duerme sale ahora el germen y entra fácilmente a otro. Ya no podía estar en el colegio, regresó a la casa. Hacía como 10 días que él estaba en la casa. Un día el hermano mayor le dice, el padre murió, estaba la madre, el hermano mayor, la cuñada y sus sobrinos. A ver, ven aquí. Sí, hermano. Discúlpame, sé que no te tengo que hablar así, pero te tengo que hablar. Si yo vivo solamente contigo, no importaría, pero es que están los sobrinos pequeños. Si tú estás en la casa, ellos se contagiarán y toda la familia morirá. Lo siento, yo sé que no debo hablarte así. Aunque yo te cuido mucho, si tú estás aquí, toda la familia morirá. Tú tienes que salir de aquí. Era cierto, tenía razón el hermano. Cierto lo que tú dices. No pensé, voy a salir. Se levantó, simplemente salió. No hubo nadie que le detenga, solamente lloraba la mamá. No le había impedido. Recién empezaba el invierno. Con la ropa de verano, él salió simplemente, tenía frío, no sabía dónde dormir, no sabía qué comer, no había camino para él. Todo el día buscaba un lugar en donde dormir, no había ningún lugar para dormir. Y era de noche. Había una casa vacía en la vecindad. No era una casa en donde vivía gente. Era un lugar donde guardaban la caja de los cadáveres y allí podía guardarse el viento y tenía miedo. Pasó hambre todo el día, se acostó y pensó en esto y aquello. Ya llegaba invierno y moriré congelado.
no hay camino. 하여튼 어째 잠이 들었어요. Y luego se quedó dormido y se levantó a la mañana 옆에서 y fue a lavarse la cara en un arroyo y alguien le dijo, Hijin, era la vecina de al lado. 나 Sí, 따라갈래? Hijin, ¿quiere seguirme? ¿Dónde vamos? 교회 간다. Vamos a la iglesia. 돌아갈게요. Bueno, le voy a seguir. 아줌마도 교회를 왔어요. Y junto con la señora 교회 fue a la 왔는데 iglesia. 교회가 보통 교회가 가정 집에서 모이는 교회였어요. No era una iglesia, sino que era una casa en donde 사람 한 tenían 10명이 servicio. 모였었는데 Se reunieron como 10 어떤 personas. 중년 부인이 성경을 펴놓고 Una señora empezó a predicar abriendo la Biblia. Para nada le entraba la palabra a él. 막 벽에 앉아 있는데 Él se recostó en la pared, estaba sentado, 하도 추위에 떨다 de 따뜻하다 막 tanto que él 잠이 tembló en el frío. Cuando estaba en una casa cálida, él ya le venía el sueño y recostado durmió. 얼마나 잤는지 모르겠는데 Él no sabe cuánto durmió. 누가 깨워서 보니까 Durmió y luego alguien le despertó. Acabó el servicio, todos se marcharon 먹는다고 깨우는 거예요. y le despertaron para almorzar. 점심을 먹어야 하나. Ah, tengo que almorzar. 결국 Es que yo tengo tuberculosis. Le tengo que decir que tengo tuberculosis. ¿Qué pasa si me impiden que coma? Y le cuento. Él simplemente no dijo nada y comió. Estaba muy agradecido. Luego, 말씀 전하던 여자 부인 la señora que iba predicando, la evangelista, vino con la Biblia. 그날 오후에 어떻게 Esa 예수님께로 tarde 내 삶을 le iba contando cómo mediante la sangre de Jesucristo obtuvo el perdón del pecado. 이 청년이 그날 Este 생전에 교회 joven 처음 나갔는데 era la primera vez en su vida que fue a la iglesia, pero ese día, 부인 전사의 말씀도 제 사함을 oyendo la palabra del evangelista, obtuvo el perdón del pecado. 얼마나 감사. Estaba muy agradecido. 저녁을 줘서 먹고 Le dieron la cena y volvió a comer. 예배를 마치 Terminó el culto y después que acabó, él 그 volvió. 부인은 자기 집으로 가고 Esta señora fue a su casa 상여지러 갔어요. y él fue otra vez a la casa en donde estaba la caja de cadáveres y estaba muy agradecido pensando todo lo que ocurrió ese día. Había comido las 2 raciones del día, obtuvo el perdón del pecado y se puso a orar a Dios. Dios, yo no sé orar, 날씨가 추워지는데 hace frío, 잠잘 곳 하나만 주십시오. permítame un lugar para 나 dormir. 이러다 얼어 죽을 것 같습니다. Señor, creo que moriré congelado. 나빠도 좋은데 No 잠잘 때 importa que no sea bueno, pero solamente permítame un lugar para dormir. Se levantó al día siguiente, buscaba un lugar en donde dormir. Un señor del barrio le llamó, Hijin, ven aquí. ¿Cómo estás, señor? ¿Tú ayer dónde estabas? ¿Por qué? Yo todo el día te busqué a ti. ¿Por qué? Es que tengo algo que decirte. ¿Qué cosa? Ayer yo fui a la iglesia. ¿Tú crees en Jesús? La primera vez que me fui ayer. ¿Qué le dijo el Señor? Que habían preparado un huerto bajo el monte, trabajando todo el verano. Habían ahora cosechado en otoño la manzana y ya recogieron todo y vendieron. Y no había necesidad de seguir en el huerto. La familia estaba en la ciudad y él estaba en la casa. Este huerto estaba vacío y él necesitaba a alguien que se quedara a dormir en el huerto. Y él escuchó que Hijin tuvo tuberculosis y que fue echado. Ve allá a dormir. Ese lugar es muy bueno. Ahora hay muchas ramas del árbol de la manzana y si usas como leña es muy cálido. Él fue a la casa, abrió con la llave. Él había puesto la calefacción de la casa. Había ramas del árbol, la manzana, como una montaña, y él empezó a calentar y limpiar la casa, y era bien cálido la casa. Dios ha contestado mi oración. ¿Cómo fuese? Yo oré. Ya, al día siguiente consiguió casa. Este hermano, mientras que estaba en esa casa,
하나님께 시시때때로 먹을 걸 주시는 거예요. Cada momento Dios le daba comida. 그래 1년이 지났는데 Pasó un 이제 año 봄이 돼 나왔는데 y ya era primavera, 이제 salió, 그때 병이 다 나았더라고요. se curó de toda la enfermedad 그래서 저희 선교학교에 y vino a inscribirse a 지금 nuestro 아주 seminario. 놀랍게 복음을 이렇게 Ahora 하는 es un pastor precioso que trabaja por el Evangelio. 우리는 예수님하고 만나 죄 사함을 받으면 Nos hemos encontrado con Jesucristo y cuando obtenemos el perdón del 예수님하고 pecado, 우리가 하나가 되는 거예요. somos uno con Jesucristo. 그때부터 우리의 모든 Desde ese 삶을 momento, 예수님이 toda nuestra vida, Jesucristo es quien se enseñorea. 저들이 하는 일 진짜 그래요. Eso es lo que nosotros hacemos. 이번에 며칠 전에 저 뭡니까 코로나 예방 주사를 맞았어요. Hace unos días yo me he vacunado por el COVID-19. 내가 이제 해외 나갈 일이 있어가지고 Es que tenía que ir al exterior. 담당자를 만났어요. Me encontré con el encargado 해외에 del 나갈 일이 distrito. 있는데 Es que tengo que ir al extranjero. 맞으면 안 되냐? ¿No podría recibir la vacuna antes de la fecha? No, me dijeron y yo no pude decir nada y 근데 salí. 이제 저희 교회 같이 있는 전사님 Pero el ministro de nuestra iglesia 저 가서 물어봤어요. fue a preguntar, 당신 위가 누구냐? ¿quién es su jefe? Que está el departamento del ayuntamiento. Y entonces fuimos. 그랬냐면은 ¿Y qué hemos dicho? 얼마 전에 Hace 콜롬비아 poco, 대통령이 저를 el 초대했는데 presidente de Colombia me había invitado y tenemos la invitación. 우리 목사님 콜롬비아 가셔야 하는데 Nuestro pastor debe ir a Colombia. Esta es la invitación del presidente. ¿No podría ahora ser vacunado el presidente? Al momento. Y fui el jueves para ser vacunado. Ahora recibí en la primera etapa y cuando recibo la vacuna en la segunda ocasión, puedo viajar después de unos días. Es maravilloso cuando vemos cómo Dios trabaja. Entre las cosas que hacemos, nada se logra mediante el ser humano. El Espíritu Santo se responsabiliza de toda mi vida entera, sea quien fuera cuando viene a la iglesia después de que renace, sea quien fuera, tiene alguna diferencia, pero no hay nadie que deje de cambiar. Uno se hace feliz, está contento, feliz. ¿Saben por qué? A nivel de todo el mundo, 620,000 pastores están trabajando con nosotros. Ustedes han oído el testimonio de ellos, ¿verdad? La mayoría de ellos, después de encontrarse con la misión, son personas que obtienen el perdón del pecado, renacen. Hay muchos que no han renacido, pero hablan como si fuera que han renacido. Pero a una sola vista se nota. Sí, los que no han renacido no saben, pero los que han renacido se nota cuando se lo ve después de que uno renace. Jesucristo vive dentro de uno. Esa persona que tiene a Jesús y esa persona que no tiene a Jesús no es igual. Las personas que no tienen a Jesús viven conforme a su pensamiento. Cuando camina, cuando dice una palabra, cuando lee la Biblia. Anteriormente, cuando yo leía la Biblia, no conocía nada de todo ello. Después de que yo he mirado la Biblia, después de renacer, dentro de la Biblia, el corazón de Dios, lo veo tal como es. Después de que el Señor entrando a mi corazón, cuando entró en mi corazón, he cambiado, he sido una nueva persona. Esto no se puede calcular por dinero, claro. Pero si queremos calcular, por más que sean millones, billones de dólares, no podremos comprar esta salvación. Exactamente en la Biblia podemos ver cómo Dios nos habla acerca del perdón del pecado. Cuando más yo pienso, estoy tan agradecido. Yo he sido realmente un hombre con muchos problemas. No puedo ni imaginarme cómo puedo trabajar por el Evangelio.
pero yo trabajo porque Dios está junto conmigo y 하나님과 es 제사만 maravilloso. 받고 변한 거 너무너무 감사하고 Y es tan 감사하고 increíble como la gente cambia obteniendo el perdón del pecado y estoy tan agradecido. 우리는 오늘 출애굽기 Hoy nosotros hemos compartido Éxodo 12. 출애굽기 12장에서 6월절에 가는 얘기. En Éxodo 12 habla acerca de la Pascua. 이제 이스라엘 백성이 애굽에서 430년 동안 살았어요. Los israelitas vivieron 431 이제 그 떠나게 430 años en 하려고 Egipto. 하나님 이제 모세를 시켜서 애굽 나오게 하는 일. Dios, mediante Moisés, hace para que ellos salgan de Egipto. 애굽 왕의 바로 왕은 내보내지 않으려고 해요. Faraón, el rey de Egipto, no quiere 종으로 부르는 게 얼마나 enviar a 좋아요. ellos. Qué bueno cuando utilizan a los israelitas como esclavos, no le quiere enviar. 하나님이 역사를 하셨어요. Pero Dios empieza a trabajar. 내 백성을 보내라. Envía a mi pueblo, 모세가 간대. 모세가 le dice a Moisés. Moisés le dice a Faraón, 안 보내요. no le envía. 이런 재앙이 생기. Entonces, esta plaga te llegará. 까지 재앙이 있었어요. Le había permitido las 10 마지막 plagas. 재앙에 En la última plaga, 그 집의 장자 처음 난 el primogénito, 남자를 사람을 죽이는 거예요. a todas las personas que han nacido en la primera ocasión, todos morirán. 그건 그런데 이제 거기서 살아남을 수 있는 방법이 Pero hay una manera para poder salvarse de ello. 모세가 이스라엘 백성에 얘기해요. Moisés le dice a los israelitas 이 출애굽기 12장에 뭐라고 말하냐면은 en Éxodo 12, como dice, 그렇게 기록이 되어 있습니다. está escrito de esta manera. 여호와께서 애굽 땅에서 모세와 아론에게 이르가라사 이달로 너희에게 다리 Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. 이 죄사함과 거듭나는 거예요. Esto es obtener el perdón del pecado, renacer. 이달로 너희 다리 그 전에 건 다 무효다 이 말이에요. Ahora, este mes os será principio, o sea, antes de ello todo ahora no es válido, sea mayo, junio. Este mes viene a ser el inicio. 자, 여러분 거듭나기 전에 Señores, 삶은 esa vida que han 아무것도 vivido 아닙니다. antes de renacer dentro de Cristo viene a ser absolutamente 무슨 nada. 일이 있든 아무것도 Sea lo que fuera lo que hayan hecho, viene a 이제 ser nada. 거듭나는 그날부터 De ese día que 새로운 nacen de 인생이 nuevo, 시작돼요. empieza una nueva vida y viene a ser el primer mes del año. 여러분 전에는 제가 성경 아무리 봐도 아무것도 Anteriormente, por más que miraba la Biblia, yo no entendía nada. 성경은 전혀 다르게 보이는 Pero después de renacer, la Biblia era completamente distinto. 죄 사함 받는 거네. Ah, es obtener el perdón del pecado. Ah, es renacer. 그래서 제가 거듭난 이야기를 해요. Y yo cuento cómo renacer. 2017년에 En el año 2017, 미국 CLF를 처음 시작할 때 por primera vez empezamos el CLF en los Estados Unidos. 많은 목사님 한 750 Muchos pastores de Estados Unidos, 750 pastores habían venido. 인근 나라에 오신 못한 750명 한 주간 동안 Había muchos pastores de Estados Unidos y países alrededor y durante una semana predicamos la palabra. 좀 솔직해요. Los pastores de Estados Unidos son bien sinceros. 우리 보고 이야기했어요. Un pastor mirándonos nos dijo 한번 데리고 자기 교회 가자고. que con nuestros pastores vayamos a su iglesia. Bueno, le dije. Fuimos a su iglesia, 성도들을 모아놓고 뭐라고 말해요? juntando a los miembros, que dijo él, 내가 여러분의 목사님이지만 aunque soy pastor de ustedes, yo no he renacido, 삶에 대한 말씀 못했어요. no he podido hablarles acerca 이번에 del perdón del 저는 pecado. CLF 참 제3 Yo participando en el CLF obtuve el perdón del pecado. 나도 이젠 제3 받는 얘기 Yo también ahora puedo hablarle acerca del perdón del pecado. 오신 목사님들은 Pastores que han venido a la misión Buenas Nuevas conocen mucho mejor que yo. 미션에 오신 목사님 며칠 말씀 듣고 Vamos a oír la palabra de los pastores de la misión Buenas Nuevas y luego yo voy a continuar. 시각에 목사님들 De manera honesta, los pastores hablan así. 많은 교류를 해요. Tenemos mucha comunión con los pastores de Estados Unidos. 감사해요. Estamos tan agradecidos. 그냥 다 개인적으로 이야기할 수 없어요. No podemos hablarle todo de manera personal. 신학교를 만들었어요. Y nosotros hicimos 그래, el 목사님들 와서 ciberseminario para que vengan los pastores a participar. Después renacer, la manera de cómo vivir con fe y acerca de la vida de fe. Yo le iba contando. Son 8.300. 8.300 personas se han inscrito el año pasado y estaban tan felices recibiendo nuestra educación a nivel de todo el mundo. Los pastores
todos entran a nuestro seminario. 진짜 그들이 진짜 변화를 너무너무 감사해. Y cuando veo cómo cambian, 그리고 estoy tan 이번에 코로나 agradecido 때문에 코로나 por el 지나면 다시 목사님들 COVID-19, 모아가서 이런 pero 집회라고 después del 성경 COVID 공부를 할 거예요. queremos reunir a los pastores y empezar a realizar este estudio bíblico. 자, 여러분 예수 없이 사는 삶은 다 헛된 거기 La vida de 때문에 vivir sin Jesucristo es una 하나님 vida 계산이 vana 안 들어갑니다. y no podemos 그러나 calcular 그날부터 en presencia de 시작이 Dios, 됩니다. pero después de renacer es 자, el 여기에 inicio. 여러 가지가 있습니다. 6월절 Aquí hay varias cosas dentro de la ceremonia de la 그중 Pascua. 가장 중요한 어린 Entre ellos, 양입니다. lo más importante es el 자, cordero. 이제 어린 양을 준비를 해야 성경에 뭐라고 Debe 하냐면 preparar el cordero y como dice la Biblia 이달로 12장 2절 en el versículo 2 del 12, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, el 6, y lo guardaré hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará a toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. El 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Quisiera hacerles una pregunta. En la noche de la Pascua viene el ángel y sea la casa que fuere, mata a todo primogénito. Pero, ¿en qué tipo de casa va a matar? La casa que no ha puesto la sangre entra. Pero esa casa en donde en el dintel y postes tiene puesto la sangre, pasa de largo. Pascua, pasar de largo, a eso se refiere. Ahora, cuando pone la sangre en el poste en dintel, allí el primogénito no muere, pero cuando no pone la sangre, el primogénito de esa casa muere. Tengo una pregunta. ¿Esta realidad es un secreto o no es un secreto? ¿Sí? ¿Es secreto? Alce la mano el que piensa que esto es un secreto, ¿verdad que no? Alce la mano el que piensa que esto no es secreto. A todos alzaron la mano, muchas gracias. Esto es secreto. ¿Por qué? Solamente los judíos conocen, otros no conocen. ¿Correcto? Esto es un secreto para los egipcios. Para los judíos no es secreto. Esa es la diferencia. Los judíos son los únicos que conocen esto. Los egipcios no lo conocen. Pero seguramente si hay un egipcio que es muy amigo al judío, le habrá enseñado. Y algún egipcio, mira, ellos matan al cordero. Yo también voy a matar al cordero. Pone la sangre en el poste de dintel. Yo también. Entonces, ¿la persona de aquella casa muere o no? El Evangelio, el que lo acepta, para el que ha renacido no es secreto, pero para el que no lo conoce, esto es un misterio, un secreto. Si exactamente conoce esta realidad, ¿este primogénito muere sí o no?
죽어요. no muere. 아니 그걸 모르면 Pero si 죽어요. no conoce, muere. 복음이 그런 거예요. Eso es el Evangelio. 똑같이 성경이 있어요. De la misma manera, tiene la 딴 Biblia, 사람 눈에 안 보여요. pero no logra ver en los ojos de 그렇기 otras 때문에 자기는 personas. 죽어야 돼. 멸망을 당해야 돼. Entonces esa persona debe morir, debe ser 눈이 destruido. 떠야 돼. 보이면 Pero cuando puede abrir la vista y llega a ver, 살아요. aquella persona vive. 복음은 그런 것이에요. Eso es el Evangelio. 자 여기서 지금 뭐라고 말하냐면 Aquí como está escrito, 정월 10일 날 양을 정월 14일 저녁까지 간직했다가 aquí dice que hasta el día 14 정월 va 14일 a 저녁에 guardarlo, 해질 때에 그 양을 pero 잡습니다. aquí dice comerán del cordero. 양을 잡아 양을 Cuando 먹습니다. pase, comen 양고기 el 여러분 cordero. 잡숴봤어요? ¿Ustedes alguna vez han probado la 요즘 carne de la 우리나라 oveja? 양고기 종종 먹는데. Hoy en día frecuentemente vemos en nuestro país carne de oveja. 딴 나라 가서 이제 양을 Yo fui en otro país, a menudo comí carne de oveja. En Kazajstán fui y había un asado de cordero así. 근데 우리 한국에는 그냥 뭘 구워 먹는데 그거하고 비교가 안 돼. En Corea simplemente cocinamos y comemos, pero es incomparable a ello. 맛있어요. Es delicioso la 양고기 구워 carne 먹어야 맛있어요. del cordero. 성경에서 Realmente 구워 먹어야 돼. debe ser asado. En la Biblia dice que se debe asar así y uno 피를 mata al cordero y esa sangre 설주와 임방에. dice que lo pone en el poste y en el dintel. 여러분 저 설주가 뭔지 압니까? ¿Ustedes saben lo que es el poste y dintel? 문이 있는데 사각으로 돼 있잖아요, 그죠? ¿Verdad que es cuadrado la puerta? 세원 그 기둥 그걸 설주라 그럽니다. Eso que es columna, el que está parado, 임방이라 그래요. se le dice poste, y lo que es dintel ahora es lo que está de manera horizontal. Dos postes dintel. 그렇게 예. Así, 우리 ¿verdad? 한국에는 임방 설주 그래요. En Corea, ahora postes y 임방 dintel. 설주 그 피를 칠하는 Allí ponen la 건 sangre. 비밀이에요. Eso es un 그래서 secreto. 딱 보다 내 피가 다 있나? 다. Y uno ve, ya está puesto la sangre. Sí, 천사는 그 집을 지나가면서 el ángel pasando aquella casa, 6월절이 왜 6월절이라냐면 porque la Pascua es Pascua. 건너간다. Pasar de largo, 지나간다. pasar. 그래 그 영어로 패스고 지나간다. Y así, 그래, pasar, 6월 한국말은 6월 건너 지나간다. pasar de largo. Así es, 이제 Pascua. 뭘 보고 지나갑니까? Mirando qué cosa es lo que pasa. 피를 보고 Mirando la sangre, pasa de largo. 피가 칠해졌으면 Cuando la sangre es puesta en los postes en el dintel. 이 집에는 벌써 Ah, en esta casa. El ángel pasó. 칼도 날아갑니다. Y así con la espada vuela. 피가 안 칠해지면 들어가서 Esa casa en donde no tiene la sangre en los postes en el dintel. 칼로 목을 El ángel le degolla con su espada a la persona. 인바에다 칼을 쭉 닦고 나와요. Y saliendo limpia su espada en la puerta. 근데 그 집에 천사가 와서 사람 안 죽여도 인마 설주에 피가 Pero 칠해- por 아, más que el 이거 ángel no ha 빨리 바꾸라. venido y ya tiene la sangre en los postes de dintel, el ángel piensa, ah, el ángel ya pasó aquí. Era un secreto. 많은 비밀. Un secreto que solamente los israelitas conocían y otras personas no conocían. 십자가에 못 박혀 죽었다고 다 이야기해요. Todos dicen que Jesucristo murió crucificado en la cruz, que su pecado ha sido perdonado. 너무 재밌는 것은 Pero ¿saben lo interesante? ¿Qué cosa es? Hay dos cosas. 예수 내 죄를 위해 죽었는데 Jesucristo murió por mi pecado. 죄인이란 사람이 있어요. Hay gente que dice que es pecador. 예수 내 죄를 죽어서 Murió por mi pecado Jesús. 죄인이란 사람이 있어요. Y hay gente que dice que es justo. 그걸로 구분이 돼. Y así se diferencia. 그걸로 구분 돼. Con eso se puede diferenciar. 예수님 내 죄를 위해 죽었는데 Jesucristo murió por mi pecado. 죄인이라 간다면 Y si uno sigue diciendo que es pecador, 말 한마디로 말하면 fácilmente con una palabra, 죄를 죽은 건 실패했다는 이야기죠. significa que Jesucristo fracasó en la obra de morir por mi pecado. Si murió para perdonar por mi pecado, ay, uno es pecador, significa que fracasó en esa obra. La gente ahora dice, Jesucristo murió por mi pecado, pero yo sigo siendo pecador. Todos ellos hablan así. Cantamos en el himno, por su sangre obtuve la redención.
기도합시다. Vamos a orar. 주여 이 죄인. Oh Señor, perdone a este pecador. 그러나 많은 교인들이 교회 다니면서 Muchísimos miembros de la iglesia congregando a la iglesia no entienden qué cosa, no entienden lo que sucede. Día feliz, el día que el Señor lavó todo mi pecado. Ellos cantan de que el Señor lavó todo su pecado, pero cuando oran, oh Señor, perdone a este pecador. ¿Verdad que sí? Es absurdo. Fui una vez a Daegu para realizar la campaña. Vino el periodista del periódico Daegu Mail. Pastor, ¿le puedo entrevistar un momento? Sí, bueno, le dije. El periodista me preguntó a mí, Pastor, ¿cuál es la diferencia entre usted y otra iglesia? ¿Cómo yo le voy a resumir en una sola palabra eso? Pero pastor, cuénteme, me dijo. ¿Usted congrega a la iglesia? Que nunca va, me dijo, que nunca fue. ¿Usted alguna vez oyó que Jesús murió crucificado en la cruz? Claro, yo sé. ¿Por qué murió? Murió por nuestro pecado. Ah, conocía también. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nuestra iglesia y otra iglesia? Nosotros, ya que Jesucristo murió por nuestro pecado, decimos que nuestro pecado ha sido perdonado por completo. Pero en otras iglesias, a pesar de que Jesús murió por nuestro pecado, ellos siguen diciendo que son pecadores. Y el periodista dijo, ¿realmente ellos dicen así? Vaya a preguntarle, dije. Vaya a preguntarle, dije. ¿Realmente ellos piden el perdón de sus pecados? ¿Ellos dicen que son pecadores? Vaya a preguntarle, dije a él. Entonces, ¿en qué creen ellos? El periodista nunca había congregado en una iglesia. Simplemente era un hombre que conocía de que Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo, si murió por nuestro pecado debe ser lavado. Realmente, gente que congrega la iglesia diciendo que Jesucristo murió por nuestro pecado, aunque murió por nuestro pecado, ¿ellos dicen que son pecadores? Vaya a preguntarle, dije. Él fue a preguntar, parece. Al día siguiente, ahora había aparecido el artículo acerca de mí y en la página de religión hablaba todo de mí, teniendo un poquito de espacio de propaganda. Escribió también el periodista y me llamó. Pastor, no pude trabajar porque tantos pastores me llamaron para interrumpirme. El periodista. Sí, yo entrevisté al pastor Oxupar y escribí tal como me dijo. Esto es el poder que tiene el reportero. Ellos dijeron, ¿cómo podemos decir que somos justos si somos pecadores? Otra cosa no sé bien, dijo. Yo le dije al presidente de Paraguay cuando me encontré con él. Él decía que era pecador. Su Excelencia, ¿cómo usted supo que era pecador? Yo cometí pecado, ¿no soy pecador? No, no es así, Su Excelencia. Se asustó. Le abrí la Biblia en Romanos 3:23. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Claramente somos pecadores, hemos cometido pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En el 24, cuando vemos siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos dice justos. Dios es el juez. En Romanos 4:25, Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Yo no sé, pero una cosa que sé, creemos en Jesús. Si Jesús me dice justo, soy justo y punto. Si Jesús me dice justo, soy justo y punto. Sin creer en la Biblia, la gente cree en su pensamiento. Pero algo muy interesante,
3장 23절은 죄인이에요. En Romanos 3:23 uno es pecador. 23절 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 Por cuanto 영광을 todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el versículo 23 dice, 23절에는 en el 죄를 23 범했고 하나님의 영광이 uno cometió pecado y está destituido de la gloria de Dios. 24절은 다릅니다. Pero el 24 es distinto. 우리가 죄를 범했는데 Hemos cometido pecado, 예수님이 계세요. pero está 그래서 Jesucristo. 우리를 죄에서 구원해 Jesucristo nos rescata del pecado, nos ha redimido de manera gratuita. 하나님이 의롭다 하셨어요. Dios nos justifica 나를 보고 mirándome. 나를 보고 의롭다 하심을 Dios 얻은 자 me dice, siendo justificado. 죄인이에요. Yo soy 죄는 pecador. 수없이 많이 지었어요. He cometido pecado en miles de ocasiones. 너무 많이 했어요. He robado, mentido en miles de ocasiones. No, no puedo contar de tanto que cometí pecado, pero Dios me dice justo y yo soy justificado. 재판장이신 하나님이 Dios que es el juez, señores, 어렵다면 의로운 거 si me 아니에요. dice justo, no soy justo. 재판장이신 하나님이 거룩하다고 Dios 거룩한 que 거 es 아니에요. Dios que es juez me dice santo, entonces no soy santo. Si me dice que me lavó, ¿no hemos sido lavados? 내가 죄인인지 의인인지 잘 몰라. Yo no sé si soy pecador o justo, 하나님의 말씀을 믿어. pero creo en la palabra de Dios. Sea quien fuera lo que me diga, 나를 어렵다고 si 하셨으면 Dios si me dijo que yo soy justo, 이게 맞아. es correcto de que yo soy justo. He cometido pecado, he cometido mucha maldad, aunque he robado. Si Dios me dice justo, soy justo y punto. Si Jesús me dice justo, soy justo. El que diga de tal manera es el que cree en Dios. El que es más inteligente que Dios. Ahora dice que es pecado en lugar de decir que es justo. Dios me justificó, ¿verdad? Si Dios nos justificó, somos justos porque Él es el juez. ¿Saben por qué hoy en día me dice que soy secta? Porque yo digo que soy justo, porque digo que hemos sido perdonados. Fui a República Dominicana, estaban reunidos muchos pastores, muchas cosas interesantes que nos ocurre. Yo fui al púlpito y dije, soy justo, yo soy justificado. Los pastores dijeron, pastor, tengo pregunta. A ver, adelante, le dije. Pastor, ¿nunca mintió usted? Mentira, he mentido tantas veces que es incontable. Pastor, ¿nunca robó usted? De tanto que robé. Entonces usted es pecador, ¿cómo puede decir que es justo? Cierto, tienes razón. Cierto, yo también me imaginé que era pecador. Pero Dios me dice que soy justo. Dios es el juez. Cuando el juez juzga y dice inocente, es inocente. ¿Ustedes saben eso? Por más que haya cometido mucho pecado, cuando el juez dice inocente, tan, entonces es justo. Amén. Yo no creo en mi pensamiento. Yo he cometido mucho pecado. Es incontable. He mentido tanto. He robado tanto. Ya es momento en el que tenemos hambre. Cuando uno tiene hambre y cuando el trigo va madurando, yo iba arrancando con mi amigo esta cantidad y vamos al monte. Y ponemos fuego, vamos cocinando, frotando, y voy soplando. Y cuando pruebo, ¡ay, es delicioso! Y cuando dije que era tan delicioso, el año pasado, un hermano cocinó, trajo esta cantidad de trigo y con los seminaristas íbamos cocinando. Yo no tenía que decir esto. No era rico para nada. Es que parece que en mi boca ahora solamente ha comido cosas tan deliciosas. Los que confían en su ser. Ahora dicen que son pecadores. Y los que creen en la palabra de Dios dicen que son justos. Dios nos dice justos. Dios dice que no se acuerda. Tan increíble. En Romanos 3:23, ahí está escrito de que somos pecadores. En el 24,
somos 하나님 justos. 어렵다면 어려운 거 아니야? Si Dios nos dice justos, ¿no somos justos? Así fue lo que dije. 다 강단 Todos los pastores corrieron hacia el escenario y subieron. 왜 올라오는 거 했더니 Yo me pregunto, ¿por qué suben? 목사님 아버지라고 그러고 Y me dijeron, pastor, usted es nuestro padre, vamos a sacarnos fotos. Autógrafo, pastor. Y estaba muy ocupado ese día. ¿Por qué? 잘 몰라. Yo no sé muy bien. 내가 죄인인가 아닌가 내가 판단 안 해요. Yo no sé si soy justo o pecador, no puedo juzgar yo. Es Dios quien juzga. Si Dios me dice justo, soy justo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios, que es juez, me dice que soy justo, entonces realmente soy justo. Palabras como esta hay en tanta cantidad en la Biblia, pero qué increíble. Algunas personas conocen Romanos 3:23, pero 24 no lo conocen. Está bajito, pero no lo conoce. En el 23 está escrito que es pecador, pero en el 24 está escrito que es justo. ¿Cómo? Porque Cristo murió por nuestro pecado. A pesar de que Cristo murió, si sigue siendo pecador, y muere o no muere, si sigue siendo pecador, ¿para qué va a morir? De ese momento Jesús, Dios va trabajando en mi vida. No he confiado en mi juicio. Ante mi juicio, yo soy pecador. Pero la palabra de Dios dice que yo soy justo. En la Biblia hay tantas palabras como estas. Vamos a ver 1 Corintios 6:10. 1 Corintios 6:10. Vamos a buscarlo nosotros. Aquí aparece ya en la pantalla. Ustedes logran ver bien, ¿verdad? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El 11. Y esto erais algunos. Significa que hemos cometido tales pecados. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, ustedes han cometido tales pecados, pero en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. No lo dice el pastor Oxupar. No lo dice el pastor Joseph Parr. No lo dice el presidente. No es algo que dice un juez. La palabra de Dios así lo escribe. Si Dios nos dice que nos lavó. Si Dios nos dice santos, somos santos. Si Dios nos dice justos, somos justos. Por favor, no cuestionen con su pensamiento que es así o así. ¿Ustedes tienen más razón que la palabra de Dios? No. Por más que ustedes digan que no, si Dios les dice justos, son justos. Él es el juez. Algunos dicen que somos justificados siendo pecadores. Jamás Dios puede llamar justo a un pecador. Pero nosotros decimos que somos justos siendo pecadores. No, éramos pecadores, pero Jesucristo murió crucificado en la cruz y lavó todo nuestro pecado. Y ante los ojos de Dios, ahora somos justos, por eso nos dicen justos. Jamás Dios puede decirnos justos a pesar de que tenemos pecado. Muriendo crucificado, derramando la sangre, porque nuestro pecado fue lavado. Ahora nosotros hemos sido justos y cuando Dios nos ve somos justos. Por eso Dios dice que somos justos. Ante nuestro parecer parecemos pecadores, pero Dios nos dice justos. No creyendo en nuestro pensamiento, creemos en la palabra de Dios. Es algo tan fácil.
Hoy en día tanta gente congregando a la iglesia 죄인이라고. dice que es pecador. 예수 십자가에 못 박고 우리 죄를 못 씻었다는 Jesucristo, a pesar de que murió en la cruz, significa que no pudo lavar nuestro 십자가에 못 pecado. 박고 우리 죄도 못 씻는 예수 왜 믿습니까? ¿Para qué vamos a creer en Jesucristo que en la cruz no pudo ni lavar nuestro pecado? 예수 십자가에 No. 못 박고 우리 모든 죄를 Él crucificándose todo nuestro pecado para siempre lo ha lavado. 히브리 9장 11절에 En Hebreos 9:11, 어떻게 좋은 일에 장래 좋은 일에 대제사장으로 오사 손으로 짓지 않은 것 pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora el 12 vamos a ver, y no por sangre de macho cabrío ni de becerros, 오직 자기 sino por su propia sangre, 죄를 이루사 entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 그래서 예수의 피로 영원한 속죄 El Señor, mediante la sangre de Cristo, había obtenido la eterna redención, 거룩하게 하셨습니다. por lo cual nos santificó. 죄를 예수의 피로 Yo, que soy pecador, mediante la sangre de Jesucristo, me ha dejado limpio, más blanco que la nieve. 검이 나은 같이 없어질 보배로 속죄함 받은 것. No hemos obtenido la redención mediante el tesoro que es oro o 간 plata, 하나님 어린 양 예수의 그 피로 mediante la 속죄함. sangre del Cordero de Jesucristo. Por ello obtuve la redención. 우리 옛날 부흥했다 그 돌아보자. Anteriormente cantábamos rompiendo toda la sospecha del corazón. Ah, ¿por qué usted no lo hace así fuerte? 그 부흥했다 그렇게 했잖아. Así lo hacíamos en las campañas. 주여 죄인. Y luego uno vuelve a orar de Señor, soy pecador. Es tan absurdo. 그렇지. 어지러울 것 같아요. Ah, realmente es Dios, se ha de confundir. Dice, obtuve la redención por su sangre, pero de nuevo dice, ay, soy pecador. 말도 안 돼요. Es tan 그럼 뭐가 잘못? contradictorio. No entienden que está mal, sin saberlo. 나는 주님을 믿습니다. Yo creo en el Señor. 판단 중요하지 않습니다. No importa mi juicio. 난 죄를 지었고 Yo he cometido pecado y era pecador. 주님께서 Pero Jesucristo 씻었다고 돼 있고 dice que lavó nuestro pecado 이에 씻었다고 돼 있고. y me ha dejado más blanco que la nieve y que ahora somos justos. Y por eso ahora soy justo. 하나님 씻었는데 내가 뭐 문제? Dios me lavó. ¿Qué sería problema? Mucha gente cree en su pensamiento en lugar de creer en la palabra de Dios. 이제 Señores, ahora no crean en su pensamiento. Crean en la palabra de Dios. 성경에는 En la Biblia 우리 죄가 다 사해졌다. dice que todo nuestro pecado ha sido perdonado. 고린도서 6장 11절에 En 1 Corintios 6:10 같은 자들이 있던 dice que éramos tales personas, 이런 거 하는 성령 안에서 pero en el nombre del Señor, dentro del Espíritu Santo, 거룩함과 hemos sido lavados, santificados, justificados. 우리는 이 말씀을 믿습니다. Creemos en esta palabra nosotros. Es la palabra de Dios. 죄인이라는 분이 있습니까? Todavía hay gente entre ustedes que dice que es pecador. 생각 믿지 말고. No crean en su 내 pensamiento. 생각보다는 죄인입니다. Ante nuestro parecer, somos pecadores. Hemos cometido mucho 하나님 pecado. 말씀은 Pero en la palabra de Dios 의롭다고 하십니다. nos dice que somos justos. Amén. Vamos a creer en la realidad. 정말 우리가 오늘 교회를 다니면서 Hoy en día, congregando a la iglesia, 내 주에 십자가에 못 박혀 죽었다 하면서 a pesar de que decimos que Jesús murió por nuestro pecado, 사람이 너무 많아서 hay tanta gente que es pecador. 피를 문설주에 딱 발랐어. Cuando ponen la sangre en el poste, en el dintel de la puerta, 우리 마음의 문에도 en la 문설주에 puerta de nuestro corazón, los postes y dintel, está la sangre 예수 십자가에 흘린 la sangre del Cordero, la sangre que Jesucristo derramó sobre la cruz. 눈보다 더 이게 Nos dejó más blanco que la nieve. Y ahora somos santos, 의롭게 됐어. somos justos. 성경이 그렇게 말해. La Biblia lo dice. 성경을 믿습니다. Creemos en la palabra de la Biblia. 축복하실 줄 Dios bendecirá a ustedes, así confío. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. Dios Padre Santo, le agradecemos. 저러만 영원한 멸망을 받아쳐드립니다. Por el pecado nosotros debíamos de ser destruidos para siempre. Pero Jesucristo viniendo, 죄를 담당하셔 대신
대신 십자가에 못 박히신 se ha encargado de todo nuestro pecado y crucificándose 주셔서 감사합니다. en lugar de nosotros nos rescató de todo pecado. 십자가가 Ahora la cruz 거룩하게 하고 눈처럼 이게 씻었습니다. nos santifica y nos dejó más blanco que la nieve. 구약에 어떤 죄를 지었을 En el Antiguo Testamento, cuando cometemos 속죄 제사 un 때문에 cierto 죄가 다 pecado, 사해진 것처럼 cuando realizamos la ofrenda por el pecado, todo pecado es perdonado. Por la muerte de Jesucristo, todo pecado ha sido perdonado. 거룩해졌습니다. Hemos sido santificados, somos justificados. Muchísimas gracias. Esta bendición que pueda llegar al corazón de todas las 피를 personas, 믿고 creyendo en la sangre, 걸 믿게 해주옵소서. que puedan creer que han obtenido el perdón del pecado. 예수님 Muchas 이름으로 gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 여러분 감사합니다. Muchísimas gracias, señores.